Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaste and good evening. Namaste y buenas noches. So, 3-4 days ago, Swami Ishwarananji asked me to speak on Jesus. Así que hace unos 3-4 días, Swamiji Ishwaranandaji me pidió hablar sobre Jesús. He did not tell me any specific topic, No so me it indicó, became a very wide and open topic for me. no me indicó ningún tema en particular, así que me dejó abierto escoger el tema. So we have the Easter coming in a few days. It's a holy occasion, and I was honored to have spoken to your group on the occasion of Christmas as well earlier. Bueno, se avecina la Semana Santa y yo tuve el honor y la fortuna de que se me haya pedido dirigirme a ustedes sobre Jesús en una ocasión pasada. So one thing about Jesus, if you look at, this is a divine life Hay una which cosa is sobre, still unfolding. hay un dato sobre Jesús, se trata de una vida divina que está en continuo desarrollo. People are still getting advantage of Jesus' teachings. La gente sigue aprovechando las enseñanzas de Jesús. And we all are understanding in our own ways his teachings. Y todos entendemos, comprendemos sus enseñanzas, cada uno a su manera. So it's not like a static thing. Bible I do not see as a static book which was written say 2000 years ago. De manera que no se trata de algo estático. Yo no concibo la Biblia como algo estático, sino dinámico, a pesar de haber sido escrita hace unos 2000 años. I see it as a dynamic and living scripture which is not only valid for today, but it can reveal itself to those who are interested today with the different meaning. Se trata de una escritura dinámica que se va revelando y se revela a las personas del mundo de hoy con todas sus enseñanzas. And this is the beauty of a scripture, that it was valid thousands of years ago, it is valid today, and it will be valid for time immemorial. Y esto es lo que es absolutamente hermoso de las escrituras. Han sido válidas hace miles de años, siguen siendo válidas hoy y van a seguir siendo válidas siempre en el futuro. So I want to talk to you about one particular quality of Jesus' life as I understand it. Así que quiero dirigirme a ustedes para tratar una cualidad específica y especial de la vida de Jesús, tal como yo la entiendo. And that is forgiveness. Y es el perdón. If I ask you, what do you understand by this forgiveness? You may have your own different ideas how to define it. Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por el perdón, tendrán ustedes distintas interpretaciones al respecto. So I will not ask you what do you understand by forgiveness, but I will ask you one question, and you can open your mic and answer that question. Así que no les voy a preguntar qué piensan sobre el perdón, pero sí les voy a hacer una pregunta y ustedes pueden responder. Pueden hacerlo activando su micrófono si desean responder. If I ask you one incident in Bible which highlights the forgiveness the best, which one will you pick up? Si yo les pido que me indiquen cuál incidente en la Biblia es el que tal vez ejemplifica de la mejor manera el perdón, ¿cuál señalarían ustedes? So you can open your mic and tell me which one will you pick up as the incident which highlights the forgiveness the best. La persona que Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Father, forgive them, for they know not what they do. Anyone else? Muy bien, ¿alguien más? Cuando Jesús estaba en la cruz y dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Sí, lo que acaban de decir. When Jesus was on the cross and said, Father, forgive them, for they know not what they do again. Yes. So that indeed, I mean, two of you have picked it up. Exactly. And that indeed is also my favorite for the ideal of forgiveness. Cuando Es- Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Y Jesús le dijo, no 7 veces, sino 70 veces, 7 veces. When Peter asks Jesus, so how many times should I forgive? 7 times? And Jesus responds, 7 times 7 you should forgive. And you said something earlier, let me just say that. Y dijo antecitos de esta última, de este último ejemplo, dijo Swamiji Adhyatmananda ji, dijo, 2 personas ya han respondido con esta afirmación de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es tal vez el favorito ejemplo de perdón mío también, dijo en ese momento Swamiji. So this indeed is the quote, and there are many quotes on forgiveness in Bible, but this indeed is the one which highlights probably the essence of forgiveness the best, where the one which you have already pointed out is, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Y esta cita a la que han aludido las 2 primeras personas y hay muchos ejemplos más, claro está, una que tal vez ejemplifica de la manera como más clara el concepto del perdón. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. And this is Luke 23:34. Y esto está en Lucas 23:34. And this is the time when they crucified Jesus with 2 criminals on either side of him. Y es el momento en que se crucifica a Jesús con 2 criminales a cada uno de sus lados. So if you read this statement carefully, you will find something very amazing. He is saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. He does Sí. not say that I am forgiving them. Si leemos atentamente este pasaje, encontramos que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y no dice, los perdono porque ellos no saben lo que hacen. So do you not find it amazing? Because most of the times we say that, okay, if I forgive somebody, okay, I'm forgiving that person. ¿Y no nos sorprende acaso esto un poquito? Porque cuando se trata del perdón pensamos que es uno el que perdona, otorga el perdón. But here Jesus is not saying that I am forgiving them. Pero aquí Jesús no está diciendo, los perdono. What does that mean? ¿Qué significa esto? That means that Jesus does not register their fault towards him. He does not take a personal account of their faults. Esto significa que Jesús no toma estas faltas como dirigidas a él, contra él. No toma en cuenta algo cometido contra él. And that is the highest forgiveness, where you do not even perceive the need to forgive because you do not perceive the crime itself. Y esta quizá es la más elevada forma del perdón, donde uno ni siquiera percibe que se ha cometido algo injusto contra uno mismo. Just like a baby may hurt the mother while sucking the milk on her breast, but mother does not consider it as a fault of the baby, does not say that, okay, I forgive you. Al igual que un bebé que está succionando la leche materna y puede en un momentito dado molestar o herir el pezoncito de la mamá de ninguna manera piensa que
ha sido algo que le ha herido a ella. Está absolutamente perdonado. Rather, mother simply does not see the need to forgive. No ve la necesidad de perdonar al bebé, la madre. So in this case, if you look at on the one hand, they committed the most heinous crime towards Jesus. Si vemos este tema desde otra perspectiva, obviamente se cometió el crimen más espantoso contra Jesús. You probably cannot imagine something more heinous crime than what they did towards Jesus. No podríamos imaginarnos peor crimen que lo cometido contra Jesús. And Jesus simply does not even register their fault towards him. He Y does Jesús- not even perceive that they have committed anything for which he needs to forgive them. Y Jesús ni siquiera registra esos actos como algo que le lleve a la necesidad de él mismo perdonarlos. On the other hand, what happens to us? Somebody just says a little bit strong word and we remember it for years and years and years. ¿Y qué pasa con nosotros? Alguien nos molesta o nos hiere con algunas palabras un poquito duras y eso no lo olvidamos durante años. So, but here, this is another important thing. Even though Jesus does not consider that they have committed fault towards him and he does not perceive the need to forgive, he nevertheless knows what they are doing is something very heinous crime and he is praying to God on their behalf to forgive them. ¿Y qué pasa aquí? A pesar de que incluso Jesús no reconoce como crimen cometido contra él los actos realizados, razón por la cual no siente que él debe perdonarlos. De todas maneras, él sí es consciente del hecho de que se trata de crímenes horrendos. And this is what makes it one of the most shining examples in the history of all the world literature on forgiveness. Y es lo que convierte este momento en uno de los ejemplos más sobresalientes de todos los ejemplos de lo que es el perdón en todas las escrituras. But how is it that I do not register somebody's fault when when they are committing something terribly wrong towards me? ¿Y In my cómo es? life, how can I develop this quality of forgiveness? ¿Y cómo es esta clase de perdón en donde uno ni siquiera registra cometido contra uno mismo algún acto injusto? And you added something else at the end. How is it How that can, we how can I we develop this quality of forgiveness? And I want your opinion on the topic. Like you can speak up and share your views that how can one develop this quality of forgiveness? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esa cualidad del perdón, ese tipo de perdón? Quiero oír sus comentarios, sus respuestas. Pueden activar su micrófono y darme sus comentarios. ¿Cómo desarrollar ese perdón? You have to be born with it, with that quality. Dice Verama, hay que haber nacido con esa cualidad del perdón. Anyone else? ¿Alguien más? Deponiendo el ego. Leaving your ego aside. Ser compasivo. Being compassionate. Cultivate more love. Cultivar más amor. Noches. Teniendo amor incondicional por el otro. Having unconditional love for the other. Hay que apagar un micrófono que no está aportando, creo. So all these are beautiful things, but if you look at, these are not directly in your hands, in the sense, I mean, if you're born with it, like one person said, then that is certainly not in your hand. How are you born with? Son buenos ejemplos, pero pensemos sobre una cosa. No depende de uno en esos casos. Como se dijo en la primera afirmación, si hay que nacer con esa actitud, pues entonces eso no depende de uno.
And another person is said to love unconditionally, which is a Otra perso- beautiful thing. But again, the same question comes, that how do you love somebody unconditionally? Otra persona dice, bueno, hay que amar incondicionalmente, algo absolutamente hermoso. Pero de nuevo, ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo desarrollamos esa cualidad? So the question of A través de la forgiveness práctica. Through practice, someone says. through practice, but practicing what? A través de la práctica, sí, muy bien, pero ¿practicando qué? Sintiendo El que conocimiento la de ti. meditación, Pienso que el desapego, Practicing meditation, and someone else says practicing detachment. I will Yes. say that understanding that there are many people around that hasn't awakened their consciousness and they don't know what they're doing. Yo diría, dice esta persona, que se desarrolla la conciencia de que no todo el mundo está en el mismo nivel de conciencia y que hay personas que efectivamente no saben lo que hacen. y el también sentir que al final todo el mundo, todos cometemos errores, pero nadie tiene, cada cual hace lo mejor que puede con la información que tiene y nadie nos hace daño. De alguna manera nosotros aprendemos de lo que del error del otro y de nuestros propios errores. Understanding that people are at different levels and we are all learning from each other. We can learn from others' mistakes. So I'll tell you one thing, that the need for forgiveness arises Yo les quiero decir una cosa, la necesidad del perdón surge only when I feel hurt. únicamente cuando me siento herido. So if I do not feel hurt by somebody's action, then naturally there is no question arises of forgiving the other person. Si yo no me siento herido por los actos de alguien, no surge entonces la necesidad de perdonar. So not only am I hurt, I also assign the cause of that hurt in that person. Cuando ocurre de esa manera, alguien comete algo o dice algo que lo hiere a uno, no solo se siente uno herido, sino que además de eso, para eventualmente llevar al perdón, uno atribuye la causa, la culpa a alguien. So if I do not perceive my hurt, the cause of my hurt in the other person, then the forgiveness becomes very easy. Y si yo no percibo el origen, la causa de lo que me ha posiblemente herido, se hace más fácil perdonar. But how do I not perceive? Like what is happening is that I'm clearly seeing that this person's action has hurt me. Then what does it mean that I do not perceive that person as the cause of my hurt? Si normalmente nos... A ver, trato de resumir. Si normalmente nos sentimos heridos cuando alguien de una manera injusta actúa en contra de nosotros y eso puede llevar a que deseemos perdonar. Y si es así como opera el perdón, entonces, ¿cómo así, en el caso de Jesús, no haber percibido algo injusto contra él? No percibirlo. ¿Cómo es ese tipo de perdón? So that actually brings the question from forgiveness to what causes me hurt. Like I feel many times I'm hurt. So what is the cause of the hurt? Esto nos lleva a interrogarnos, ¿qué es entonces sentirse herido? ¿Qué causa? ¿Qué me lleva a que yo me sienta herido? So I'll tell you one example where I felt hurt and I analyzed that what is the cause of the hurt. Les doy un ejemplo de una ocasión en que yo me sentí herido y analicé qué ocurrió allí. So then somebody told me, person A, that person B is saying something about me, and that was not pleasant. Alguien me dijo, la persona A, que la persona B, otra persona, estaba diciendo algo nada agradable de mí.
So I was thinking, if I am feeling hurt, what is the cause? Is it the cause that person B had such a thought about me? Is it that he talked to person A about it? Or is it because person A told me this thing about that this thing happened? Y me puse a pensar, ¿qué es lo que me hizo sentir herido o molesto? El hecho de que la persona B hubiera pensado o dicho algo negativo sobre mí, el hecho de que la persona B se lo haya comunicado a la persona A, o el hecho de que la persona A me lo haya comunicado a mí. There are other factors also. So Y hay I otros have an factores idea involucrados that this también. person should not have thought about me like this, and that Hay idea otros- was not respected. That's why I was hurt. Hay otros factores involucrados posiblemente ahí también. Quizá la idea de que pues estoy siendo irrespetado por todos o lo que sea. Another factor is that my mind reacted in that manner after hearing this particular information given by this person. Otro factor es que mi mente reaccionó de esa manera al dárseme esta información. And ultimately, it is my identification with the thought process which caused me the hurt. Y en últimas es mi propia identificación con mi manera de pensar lo que me llevó a sentirme herido. So as you can see, I could easily identify 6-7 factors which caused the hurt. Bueno, se puede ver que con relativa facilidad yo pude identificar 6 o 5 o 6 o más factores que me hayan podido ocasionar este sentimiento de sentirme herido. Any one of these, if not there, I will not be hurt. Si estos factores no hubieran estado presentes, no me habría sentido herido. So even if I perceive, even in this manner, if you perceive that cause of the hurt is the other person, that is only one of the so many factors. Así que cuando uno piensa que es lo que dijo o lo que hizo tal persona lo que me hirió, eso es en últimas apenas uno de varios o de muchos factores que pueden ocasionarme la herida. Now, if you look at how can I avoid the hurt, I can, as I told you, if any of these factors is not there, then I will not be hurt. Y bueno, surge la pregunta, ¿cómo evitar sentirme herido? Como he dicho, si no estuvieran presentes ninguno de estos factores, no me habría sentido herido. So, which factor is under better my control? Is it I do not allow the thought to arise in person B's mind about me, or is it that I do not allow the reaction of my own mind to be a painful reaction? ¿Cómo entonces entrar a controlar mi propia reacción? Can you repeat that? So how, you're saying, how can I control whether I'm going to be hurt or not? Correct. So the idea is that as I said, one factor is that person B had this negative thought about me. Factor number 2 is he told person A about this thing. Factor number 3 is person A told me about this thing, because if I did not know, I will not feel hurt. Then factor 4 is my desire, my idea that he should not have done this thing. He should not have thought like this or said like this. Then number 5 is my reaction of my own mind listening to this kind of talk. And number 6 is my identification with my thought process. Entonces, identificó ahorita Swamiji 6 factores que se supone que yo ya me memoricé, pero no lo garantizo. Que repasa lo que él ha dicho antes. Entonces, me pudo haber ocasionado sentirme herido, que la persona B haya pensado o dicho lo que dijo, que se lo haya comunicado a la persona A, que la persona A me lo haya comunicado a mí, mi propia reacción mental o indignación contra que alguien esté diciendo algo de mí y mi propia mente. So, if you look at which factor can I control better, I can only control the factor which is closest to me, not the factor which is farthest from me. Y de estos factores que me hacen sentir herido, ¿cuál es el que yo tengo más posibilidades de controlar? Dice Swami Adhyatmananda, que es el que está más cercano a mí.
el que tengo más a la mano, el que puedo controlar. If you look at this incident of Jesus, where he did not feel hurt despite being put to such torturous situation, which factor did he control? Did he control that people should not say or do the things to him, or he controlled that he should not be identified with his own mind? Entonces, regresando al caso de Jesús, ¿cuál factor estuvo controlando él para no sentirse directamente herido o lesionado? ¿El hecho de que lo hubieran tratado injustamente? ¿O cuál factor controló Jesús? And we know the answer very clearly, because in Bible itself it comes where Jesus tells, "Oh Father, thy will be done, not my will." Y conocemos la respuesta muy claramente porque está expresada de manera explícita en la Biblia, cuando Jesús dice, hágase, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. So that means Jesus is not considering what does he want is important, but what does the Father want, what does the God want, that is important for him. Lo cual nos revela que Jesús no considera importante lo que él piense, lo que él crea, sino lo que quiera su Padre. And that is the way for us also. Y ese es el camino para nosotros también. Perfect surrender will make us completely free from any kind of hurt. La entrega total es lo que nos libera de toda clase de heridas. And one of the things which we are doing, practicing Kriya Yoga, practicing meditation, that helps us towards that goal. Y una de las cosas que estamos haciendo al practicar la meditación es precisamente lo que nos ayuda a dirigirnos hacia ese objetivo. Another very practical method which one of my brother monks suggested to me was to pray for the person whom do you feel hurt from. Y otro método muy práctico que me sugirió un hermano monje es el de orar, pedir por la persona que lo ha herido a uno. Just pray for that, let goodness come to this person, let he be happy, let he be Pedimos- spiritually evolved, let he be spiritually advanced. Pedimos por esa persona, oramos por esa persona para que sea feliz, que pueda avanzar espiritualmente. So with these thoughts on the forgiveness, with these thoughts on Jesus, with the prayer to Jesus, let us close this topic, and I will request Swami Ishwarananji to guide a short meditation. Así que, bueno, con estos pensamientos sobre Jesús y sobre el perdón, quiero ahora pedirle a Swami, cierro esta charla y quiero pedirle ahora a Swamiji Ishwaranandaji que nos guíe una meditación. Just before that, if any questions or comments, please, you can please speak up. Pero antes de eso, comentarios o preguntas, con mucho gusto en este momento se puede. Bueno, una experiencia particular mía, quiero comentar. One specific experience of mine I would like to express. Bueno, el año pasado, durante toda la pandemia, me llegó a mí una gran experiencia de mucha meditación y hice mucho silencio sobre toda la pandemia. Last year, during the entire pandemic, I had a very profound experience. There was intense meditation and intense silence for me. En noviembre fui contaminada con el virus del COVID-19. And in November, I caught COVID-19. Mi experiencia fue la siguiente. And this Yo lo was acogí completamente en mi corazón. and I fully accepted this experience in my heart. Le dije a Dios, había hecho, tanta meditación que fui capaz de aceptarlo
y de pensar que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. I had been meditating intensely, and so much so that I was able to accept this situation, thinking that not even a leaf falls off a tree or moves in this world without that being the will of God. Le agradecí a Dios porque So I- dije, este virus me va a hacer más fuerte, este virus me quiere demostrar algo, no le eché la culpa a nadie, no I- pensé, no juzgué a nadie. So I Sí. thanked God. I didn't judge, I didn't blame anyone or anything. I just accepted this virus. I thought this will make me stronger. Esta fortaleza me hizo meditar más, con dolores musculares, con incapacidades bastante fuertes, pero me hizo meditar más. And this whole situation led me to meditate even more with muscle pains, with serious conditions affecting my body. Sentí la presencia de los maestros I felt the presence of the masters. y pude ir interiormente a mi ser. And I was able to direct myself to my inner being. Pude controlar la temperatura, pude And- controlar mis dolores sin ningún medicamento, sin ninguna, con solamente cosas caseras, mucha hidratación, practicar Kriya, yoga, y no tuve ninguna complicación. And I was able to control my temperature. I was able to control my body. And I took no medications. I only took home remedies. And I was able to come out ahead without any complications. Y esto me hizo más fuerte y mi organismo está funcionando muy bien. And this strengthened me, and my body is working, all my organs, my body is working quite fine. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you for sharing this. And now I'll request Swami Ishwarananji to guide us a meditation. Gracias por compartir. Ahora le voy a pedir a Swamiji Ishwaranandaji que nos guíe una meditación. Thank you, Swamiji, for your beautiful and inspiring words in this beautiful and holy week. Gracias, Swamiji, por tan hermosas e inspiradoras palabras durante esta hermosa Semana Santa. And I hope we all will be able to apply this in our lives and feel that in our hearts. Espero que todos podamos aplicar esto en nuestras vidas y sentirlo en nuestros corazones. Entonces, por favor, ahora vamos a cerrar los ojos. Y observen su respiración con un sentimiento de gratitud. Oh Dios, todo el tiempo me concede tantas cosas maravillosas, empezando por la respiración, por este cuerpo saludable, por esta mente desarrollada y por tantas oportunidades para crecimiento y para recordarme de ti. Siempre que olvido de tu presencia, oh Dios, mi ego crece más fuerte y la capacidad de perdonar se torna más fraca en mi vida. No te olvides, cada respiración estamos más cerca de este estado continuo de perdón naturalmente en nuestras vidas.
Por favor, tome una inhalación lenta, larga y profunda. Inhalen, retengan y cúrvense adelante. Exhalen. Respiración normal y consciente. Oh Dios, oh Jesús amado, oh Maestros, permítame comprender que no es el mundo que hay que cambiar, pero es mi percepción del mundo. Me ayuda a comprender que es mi ego que se siente herido con las críticas, con los problemas, con las agresiones. Pero yo soy tu hijo, su hija. Y no hay que me identificar con esos. Oh Maestro, dame pureza de corazón, para que pueda amar a todos, hasta mismo los que me hieren. Por favor, saca todas las dolores de mi corazón, todos los resentimientos, todas las maguas. En cada respiración, sientan la conexión con Dios, con Jesús, el Maestro de perdón. Más amor en nuestros corazones. Solamente amor. Inhalen lenta, larga y profundamente. Retengan. Siéntense. Exhalen. Respiración normal, consciente. Inhalen lenta, larga y profundamente con amor. Exhalen lenta, larga y profundamente. Más amor. Inhalen lenta, larga y profundamente, trayendo amor para dentro de ustedes. Exhalen, espallando amor en toda parte. Inhalen. Oh Dios. Exhalen lenta, larga y profundamente. Oh Maestro. Inhalación lenta, larga y profunda. Exhalación lenta, larga y profunda. Una vez más. Inhalen. Retengan. Exhalen. Respiración normal, conscientes. Ahora toda su atención hasta dentro de su cabeza. El punto de encuentro con Jesús, con la conciencia crística. Es solamente
nuestra identificación con el cuerpo, con el mente, que nos hacen sentir heridos con las ofensas. Pero ahora vamos allende eso. Sientan la presencia de Cristo. Mediten en silencio por algunos momentos. Respiración normal y conscientes, pero manténganse en este estado de meditación. Más y más que meditamos, más naturalmente el perdón se desarrollará en nuestras vidas. Hasta el punto que no exista más la necesidad del perdón. En el momento que estaremos completamente identificados con Dios, y no más con este cuerpo o esta mente. Inmersos todos en la conciencia divina, esta es nuestra meta de vida. Y esto es el camino que estamos siguiendo. Orando a Dios, a los maestros, y en esta semana tan hermosa y especial, a Jesús, para que bendigan todas nuestras vidas con más amor, con más pureza, con más energía para caminarnos adelante. Y que no haga más experiencias negativas en nuestros corazones, ni sentimientos malos. Que podamos compartir más amor, más paz y alegría en toda parte, donde quiera que nos quedemos. Yo agradezco a todos por más esta oportunidad hermosa de una reunión divina, intentando percibir la presencia de Dios en ustedes, en mí mismo, en toda parte. Yo me inclino ante todos. Om. Amén.